tardes, muchachos. Entonces voy ahora a explicar la división entre polinomios de cantidades algebraicas. Bien, si tienen alguna duda sobre el video que subí, entonces por favor me envían la sugerencia o la duda o la pregunta. ¿Listo? Bien, entonces en la división, si a mí me decían a cubo por a cuadrado, entonces lo que hacíamos era sumar estos exponentes y obteníamos 3 más 2, 5, o sea, a la 5. Bien, si nos dicen 5abx cuadrado cubo y 4, perdón, y nos dicen que multiplicar por menos 3a b a la 4 x a la 2. Entonces lo que nosotros hacíamos era aplicar ley de signos. Más por menos da menos, 5 por 3 da 15. A, aquí está a la 2, aquí está a la 1, o sea nos queda a la 3. B, aquí está la 3, aquí está la 4, o sea nos queda a la 7. Y X nos queda a la 4 más 2 da 6. Bien, entonces como la división es la operación contraria a la multiplicación, entonces en división ya no vamos a sumar los exponentes de términos con el mismo literal, sino que los vamos a restar. Entonces, por ejemplo, si nos dan 6 a la 3, b a la 5, y lo vamos a dividir entre 2a, b a la 3. Entonces, esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma: 6a cubo b5, como para que tengamos más claridad de lo que voy a hacer. ¿Listo? A b cubo. Entonces, lo que hago es dividir estas dos cantidades que se llaman coeficientes entre sí. Y 6 dividido 2 da 3. Luego, esto está a la 1. Esto está aquí a la 3. Quedaría a la 3 menos 1. Al de arriba le resto el de abajo, el exponente. Y luego b nos queda a la 5 menos 3. Y bueno, el resultado será, hacemos las operaciones. 3 menos 1 da 2. B, 5 menos 3 da 2. Y esa es la respuesta. Al igual que en multiplicación, aplica la ley de signos. Entonces, si nos dan 7, B a la 8, Y a la 5, C a la 4, dividido 2, B, Y y C, aquí pongamos un 3, aquí pongamos un 5 y aquí un 3 nuevamente. Entonces recuerde que esto puede estar escrito así o nos pueden dar la operación de esta forma. También se acostumbra, en vez de poner el signo de división, a poner dos puntos. Entonces, cualquiera de las dos formas, ¿listo? Bien, entonces empecemos. 7 dividido entre 2. 7 dividido entre 2 no es exacto. ¿Listo? Entonces, como no es exacto, lo dejo exactamente igual. O sea, queda 7 medios. ¿Listo? Porque no es exacta. Ahora, b a la 8 y b a la 3. A 8 le resto 3, nos queda b a la 5. El y, fíjese que aquí está y a la 5 y aquí también está y a la 5. O sea que lo podemos cancelar. Porque nos quedaría y a la 0. 5 menos 5, o sea, y a la 0, que eso es 1. Pero lo voy a poner, ¿listo? Y c a la 4 menos 3 da 1. O sea que eso es equivalente a 7 medios, b a la 5, no pongo el y c. Y he terminado entonces esta división. Esto es de lo más elemental en cuanto a divisiones, porque es división de monomio entre monomio. Bien,
Si uno de estos hubiese sido negativo, digamos que el de abajo hubiese sido negativo, entonces ¿qué hubiese pasado? Más por menos da menos, todos nos hubiesen dado negativo. Voy a hacer un último ejercicio de esto y entonces nos dan 16 x a la 4 y a la 5 w dividido 10 x a la 3 y w. Entonces la idea es cada vez hacer esto de forma más ágil. Entonces lo primero, 16 no es exactamente divisible por 10. Pero yo ¿qué puedo hacer? A 16 le puedo sacar la mitad, ¿cierto? Y en ese caso me quedaría 8. ¿Y por qué le saqué la mitad? Porque a 10 también le puedo sacar la mitad y me queda 5. ¿Sí? Vamos a poner aquí que el de arriba y el de abajo son negativos. ¿Sí? Entonces menos por menos da más. Ese más usted lo puede poner o si quiere no lo puede poner. O sea, sí. Eso es de su elección. Y nos quedó 8 quintos. Bien. Ahí 8 entre 5 no es exacto. 8 tiene mitad, pero 5 no. Entonces no lo simplifico. Y luego hago el resto. Quedaría x a 4 le resto 3, me queda la 1. Y 5 menos 1. Recuerde que cuando no tiene exponente hay un 1 ahí. 5 menos 1, 4. Y w con w se cancela por tener el mismo exponente. O sea que esto puede aparecer así o puede aparecer de esta forma. 8 quintos de x y a la 4 y he terminado el problema. Bien, entonces cuando le den un problema de división, entonces usted lo puede ubicar en forma de fracción. Ahora, si usted lo quiere trabajar normalmente, por ejemplo, pongamos 2 tercios de x cubo y a la 5 w a la 7 dividido pongamos aquí un 2, aquí un 3. Listo. Entonces, usted lo puede trabajar ahí, de esa forma, pero yo creo que es más fácil de recordar, ¿sí? Si usted lo lleva a su forma fraccionaria. O sea que esto nos quedaría 2 tercios de x a la 3, y a la 5, w a la 7, dividido 4 quintos de x y cuadrado w a la 3. Bien, entonces estos dos tengo que aplicar extremos y medios, o sea, vendría acá y acá. El extremo va en el numerador y es una multiplicación. Ahí tienen que repasar, nosotros ya hemos trabajado también bastante con fracciones. Además, es tema que ustedes han trabajado desde quinto en cuanto a multiplicación y operaciones con fracciones. Entonces, el extremo 5 por 2, 10. 4 por 3, 12. Entonces, el extremo era 2 por el 5, lo puse en el numerador. Y el medio 3 por 4. Y estos dos los vamos a restar. 3 menos 1, 2. 5 menos 2, queda 3. Y 7 menos 3, 4. Y terminamos entonces el problemita de división. Aquí, si ustedes lo notaron, yo puedo sacar la mitad, 5 y 6. Entonces nos quedó 5 sextos de x cuadrado y cubo w a la 4. Bien, ahora voy a hacer la división de un polinomio entre un monomio, pero es la misma regla. Entonces nos dice 8m a la 9n cuadrado menos 10m a la 7 n a la 4 menos 20m a la 5 n a la 6 más 12m vamos a poner entonces 9, 7, 5, 3, ¿cierto?
n a la 8. ¿Listo? Y nos dicen, entonces el enunciado puede aparecer así: dividir esta cantidad entre 2m cuadrado. Bien. Entonces, ya sabemos que este es el dividendo, el de acá, y el divisor es 2m cuadrado. Y vamos a hallar cuál es el resultado, o sea, el cociente de esta división. Y pues por ahora no van a tener residuo, o sea, las divisiones van a ser exactas. Entonces lo que hago es expresar esto de la siguiente forma. Voy a escribir, ¿sí?, el dividendo 8m a la 9 n cuadrado menos 10m a la 7 n a la 4 menos 20m a la 5 n a la 6 más 12m cubo n a la 8. Y voy a trazar aquí una raya y voy a dividirlo entre 2m cuadrado. Bien, o sea, lo escribí en la forma fraccionaria. Ahora bien, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a explicar una cosa. Entonces el paréntesis es el siguiente. Si yo le digo a usted que realice 8 menos 4 dividido 2, eso sería igual a 8 menos 4 da 4 sobre 2 y 4 dividido 2 da 2, ¿cierto? Pero yo también podría hacer esta división aplicando una propiedad distributiva, o sea, 8 sobre 2 menos 4 dividido 2. 8 dividido 2 es 4 y 4 dividido 2 es 2 y 4 menos 2 da 2. O sea que si entendimos esto, yo puedo distribuir este entre cada una de las partes, ¿cierto?, del dividendo. Entonces lo que voy a hacer es distribuir este 2m cuadrado entre acá, acá y acá, para aplicar lo que expliqué aquí. Entonces 8m a la 9 n cuadrado dividido 2m cuadrado menos 10m a la 7 n a la 4 dividido 2m cuadrado menos 20m5n6 dividido 2m cuadrado más 12m cubo n a la 8 dividido 2m cuadrado. Entonces, ¿qué hice? Como esto es un polinomio y este es un monomio, esto solo se puede hacer cuando sean monomios. O sea, un polinomio y un monomio. Entonces lo repartí y a que llegué a un problema exactamente igual al que tenía en estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, como ven, son exactamente iguales a esto. Entonces voy a proceder de la misma forma para resolverlo. Pero esto lo voy a hacer rapidito. 8 dividido 2, 4. M está a la 9 menos 2, queda 7. Y como arriba hay n cuadrado y abajo no hay ninguna n, queda arriba igual. Menos 10 dividido 2, 5. 7 menos 2, 5, n a la 4. 20 dividido 2, 10. 5 menos 2, 3, n a la 6. Más 12 dividido 2, 6. M, 3 menos 2, 1, n a la 8. Y terminé el ejercicio. Como ven, aquí no hay ningún término que sea semejante. Todos tienen mn, pero tienen diferente exponente, o sea, esa es la respuesta. Listo, queda resuelto. Entonces, voy a colocar un último ejercicio de esto y paso a algo un poco más complejo. Si nos dicen a la x más a, pongamos uno de literales que m menos 1 dividido a al cuadrado. Lo primero que hago es repartir entonces el denominador. A la x dividido a la 2 más a la m menos 1 dividido a la 2. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Al de arriba le voy a restar el de abajo, como hice acá, vean. Al de arriba le resto el de abajo. Entonces nos quedaría a la x y le resto el 2. Más a la m menos 1 y le resto el 2.
Entonces, ¿qué hice? Este subió allá a restar, este subió allá a restar. Y bueno, ya simplifico a la x menos 2 más a la m, debía 1 y luego debo otros 2, en total debo 3. Y terminé el ejercicio. Esto es lo más básico en cuanto a división. Ahora viene una parte más compleja, que es la división entre polinomios. Entonces yo voy a empezar con algo facilito y voy aumentando la complejidad. Pero ojo con estas reglas, porque digamos que esto es lo más importante, lo que yo requiero que recuerden, y sobre todo para las evaluaciones. Bien, entonces ahora vamos a ver entonces cómo realizaríamos una división entre polinomios. Lo primero, si por ejemplo a mí me dijeran o me pidieran hacer una división, ¿sí? Entonces digamos que nos dan 865, ¿sí? Y nos piden dividirlo, entonces por ejemplo entre 5. Entonces dividido 5. Voy a recordar unas cositas para que le encontremos sentido en el álgebra, porque hacemos ese procedimiento así. Entonces usted lo puede escribir de esta forma, o lo puede escribir como 865 dividido 5. Bueno, esta estructura es la que quiero que recordemos. Entonces usted empezaba, separaba aquí una cifra y decía, ¿cuántas veces cabe 5 en 8? Una vez. 1 por 5, 5. Usted multiplicaba y aquí hacía la resta, ¿cierto? Entonces, fíjese que usted hacía la multiplicación y aquí siempre ponía un signo menos. Eso es lo que yo quiero que recuerden. Y luego esto nos daba aquí 3, ¿cierto? 8 menos 5, 3. Luego bajaba el siguiente número, 36. 5 en 36, ¿cuántas veces está? 7. 7 por 5, 35. Y lo ponía aquí a restar y eso le daba 1 y bajo el otro 5. Yo sé que muchos de ustedes hacen la operación de una vez, pero es que para explicar una cuestión de álgebra necesito que entiendan por qué voy a poner aquí siempre un menos. Entonces, 5 en 15, 3 veces, 5 por 3, 15, y restábamos y listo, nos daba 0. Luego, el residuo es 0, el cociente 173, ¿sí? El dividendo 865 y el divisor 5. Listo. Entonces, ahora sí voy a pasar con un ejemplo de álgebra. Nos dicen a cuadrado, ¿sí? Empecemos con a cuadrado menos 2a menos 3. Entonces nos dice aquí dividir, y aquí nos dice entre a más 1. Este es uno sencillito. Después haré uno un poco más complejo. Entonces lo voy a expresar de esta forma. Dividido entre a más 1. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al igual que acá, yo determinaba cuántas veces cabe 5 en 8. Lo que les aconsejo es que hagan aparte las divisiones. O sea, el procedimiento puede parecer extenso, pero lo que pasa es que por ser tan extenso, entonces uno comete errores. Pero si nosotros hacemos el paso a paso, difícilmente se incurren en ellos. Entonces, ¿qué es el primer paso? Voy a dividir el primer término, ¿sí? Entonces, del dividendo, que es a cuadrado, entre el primer término del divisor. O sea que tomé este señor y este señor. Y voy a plantear aquí esa división. Eso nos da a, ¿cierto? Este resultado entonces lo pongo aquí abajito como el cociente, como el resultado de la división. ¿Listo? Y ahora, ¿a qué empiezo a hacer? Empiezo a hacer
la multiplicación por cada uno. O sea, este cociente que es A, empiezo a multiplicarlo por A más 1. O sea que lo voy a multiplicar por A y lo voy a multiplicar por 1. ¿Y por qué por esos dos? Porque son los que están como divisores. ¿Listo? Entonces, A por A da A cuadrado. Y A por 1 da A. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Multipliqué. La hice aquí aparte. ¿Para qué? Para traerla después acá. Entonces, este A cuadrado tengo que buscar el término que sea semejante. O sea que arriba dice A cuadrado, entonces aquí pongo el A cuadrado. Y el otro dice A. Esto dice 2A. Son semejantes porque tendrían el mismo literal. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora aquí. Esto nos dio positivo y esto nos da positivo. Pero ¿qué pasó aquí cuando obtuvimos el 5? 1 por 5 nos dio 5. Eso era positivo. Pero lo pusimos acá como negativo. O sea que le cambiamos el signo para hacer la resta. Porque la resta invierte los signos de las cantidades. O sea que si aquí obtuvimos A cuadrado positivo, aquí le voy a poner menos A cuadrado. Y aquí obtuvimos A positivo, entonces le pongo menos A. Es decir, si aquí nos da más, aquí pongo menos. ¿Listo? Y aquí, ¿qué hicimos después? La operación de simplificación que voy a hacer también. Si esto le quedó bien, el primer término siempre se va a cancelar, porque A cuadrado menos A cuadrado pues es 0. Y acá no necesariamente se van a cancelar. En este caso, debía 2A y quedé debiendo otra A. En total debo 3A. Y ahora bajo el siguiente. Tal cual hacemos acá, bajo el siguiente. Bien, entonces vuelvo y empiezo mi procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el primer término que me quedó, que es menos 3A, y lo voy a dividir entre el primer término del divisor, que es A. Entonces, ¿cuánto me da esa división? 3A dividido A, se cancela la A y queda menos 3. Entonces pongo aquí ese resultado. Menos 3. ¿Qué voy a hacer con menos 3? Lo voy a multiplicar por A y lo voy a multiplicar por 1. Entonces usted puede hacer eso de una vez, 3 por A, 3A y lo buscaría acá y lo ubicaría. Pero a veces por ir de afán, entonces yo ¿qué les aconsejo? Que empiecen haciéndolo paso a paso. ¿Sí? Digamos que se demoran mucho más, pero cuando ya tenga la destreza, entonces ahí sí puede hacer, digamos que saltarse todo este procedimiento de acá. Menos 3 por A, menos 3A. Menos 3 por 1, menos 3. Ahora, ¿qué hago? Voy aquí a la división y anoto estos resultados, pero no se les olvide que es con el signo contrario porque es a restar. O sea que aquí dice menos 3A, aquí pongo más 3A y debajo el semejante. Aquí dice menos 3, aquí pongo más 3 debajo el semejante. Y luego resuelvo y vean, se canceló. Luego sé que A cuadrado menos 2A menos 3 dividido A más 1 es equivalente a A menos 3. Bien. Como ven, la división no es que sea difícil, pero sí tiene como muchos pasos. Entonces hay que estar muy concentrados. Entonces voy a hacer otro. Entonces voy a hacer uno un poco más extenso. Entonces aquí dice menos 15 x cuadrado menos 8y cuadrado más 22xy dividido, entonces de una vez voy a poner acá 2y menos 3x. Bien, en este ejercicio lo seleccioné porque tiene una cuestión y es la siguiente. Cuando usted tenga unas cantidades para dividir, trate de organizarlos, ¿sí? Entonces, en el alfabeto está primero X, ¿cierto? Y luego está Y. Entonces tengo que organizar tanto el dividendo como el divisor.
Entonces, como está primero x, voy a poner menos 15x cuadrado. Pero el x cuadrado le seguiría x a la 1. ¿Y dónde está esa cantidad? Acá, porque esta es la que dice x a la 1, vean. Entonces, más 22xy menos 8y cuadrado. Y ya lo organicé. Y quedó 2, 1. Estoy hablando de los exponentes de x. Aquí tiene el 2, aquí tiene el 1 y sigue el 0. Y y ¿cómo quedó? 0, 1, 2. Mientras x decrece, y crece. Dividido menos 3x más 2y. O sea que organicé esto también. Porque primero va x en el alfabeto y luego y. Listo. Quedó organizado. Si usted no lo organiza, no es que no le vaya a dar, lo que pasa es que va a ser más complejo. Entonces, primer paso. Voy a dividir el menos 15x cuadrado entre menos 3x. O sea, tomo los dos primeros. Primero de acá, primero de acá. Hago según lo que expliqué en esto de acá, en división de monomios. Menos por menos da más. 15 dividido 3 da 5. Y x2 sobre x1 queda x a la 1 porque 2 menos 1 da 1. Anoto ese resultado como cociente. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a multiplicar, ¿sí?, ese resultado por menos 3x y por 2y. Y nos queda más 5 por menos 3, menos 15x cuadrado. Y acá 5 por 2, 10xy. Entonces voy a anotar esos resultados acá buscando los semejantes. Este nos dio menos, aquí lo voy a poner como más. Y debajo del 15. Siempre y cuando empiecen deben ser equivalentes estos dos, pero de signo contrario. Y aquí nos dio más, aquí es menos 10xy. Realizo la operación. Estos dos se cancelan, da 0. Y tenía más 22xy y me quitaron 10xy. O sea que nos queda más 12xy. Y bajo el siguiente, menos 8y cuadrado. ¿Listo? Ahora tomo el primero de esta secuencia, 12xy. Y lo voy a dividir entre el primero menos 3x del divisor. 12 dividido 3 da 4, más por menos da menos. X como está a la 1 y abajo también, entonces desaparece y me queda y. Anoto eso aquí, 4y. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar por menos 3x y por 2y, que son las cantidades que están como divisores. Menos por menos da más. Y 4 por 3, 12xy. Más por menos da menos. 4 por 2, 8y cuadrado. Anoto estos resultados acá, pero con signo contrario. Menos 12xy. Y aquí nos dio menos, aquí será más 8y cuadrado. Se cancela y se cancela. Y listo, llegué a la solución del problema. Entonces, diríamos que menos 15x cuadrado más 22xy menos 8y cuadrado dividido menos 3x más 2y es igual a 5x menos 4y. Fíjense que aquí yo no empleé el método de distribuirlo entre todos porque es un binomio. Bien. Entonces, como ven, esto no es nada del otro mundo, es simplemente que es un poco extenso, pero es realmente, digamos que, sencillo.
Voy a hacer un último ejercicio para dar por terminado en la explicación, ¿listo? Pero voy a hacer entonces uno extenso. Por ahora, estos ejercicios no tienen residuos, o sea, no se cancela todo, pero pues eso es lo que ustedes van a hacer, ¿listo? Entonces, ahora vamos con, bien, vamos a ver. 15m5 menos 9m5 menos 9m cubo, perdón. M cubo n cuadrado menos 5m4 n más 3m cuadrado n3 más 3m n4 menos n5. Dice dividir entre, pero bueno, yo de una vez estoy colocando dividido 3m menos n. ¿Sí? Bueno. Entonces, la tarea que yo voy a dejar es de esta índole, o sea, dividir entre polinomios y binomios, pero también más adelante pondré entre trinomios, ¿sí? O sea, la idea es practicar fuerte la división. Entonces voy a empezar acá, divido entonces, primero miro si está organizado. 5, luego seguiría el 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1 y luego el 0. O sea que no esté organizado. Entonces lo organizo. 15m5 menos 5m4n menos 9m cubo n cuadrado más 3m cuadrado n cubo más 3m n4 menos n a la 5. Y lo vamos a dividir entre 3m menos n, que ese sí está organizado. Entonces, lo primero que hago, divido 15m a la 5 entre 3m, el primero con el primero. Eso nos da 5m a la 4. Pongo aquí 5m a la 4. Lo voy a multiplicar por 3m y lo voy a multiplicar por menos n. Eso nos daría 15m a la 5 y 5m a la 4n, pero negativo, ¿sí? Porque más por menos da menos. 5 por 3 da 15. Eso ya lo había explicado. Anoto los resultados, pero con signo contrario. Entonces esto sería menos 15m a la 5 más 5m a la 4n. Bueno, aquí lo que pasó es que de una vez se cancelaron porque estos dos se cancelaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues bajo el siguiente. Pero aquí hay dos términos. Entonces ya van a ver lo que va a pasar. El mismo ejercicio les va indicando qué hacer. Voy a dividir ahora 9. Recuerde, es esto dividido entre esto. Menos 9m cubo n cuadrado dividido 3m. Más por menos da menos. 9 dividido 3 da 3. M cubo dividido m cuadrado, n cuadrado. Pongo aquí ese resultado. 3m cuadrado, n cuadrado. Ahora, ¿por quién lo voy a multiplicar? Por 3m y por menos n. Anoto los resultados. Menos 9m cubo, n cuadrado. Y aquí, más menos por menos da más 3m cuadrado n cubo. ¿Y por qué? Porque 2 más 1, 3. Esto ya es multiplicación, eso ya lo vimos. Entonces los resultados, ¿qué va a pasar? Que yo aquí bajé un término. Aquí nos dio menos 9m cubo n cuadrado. Voy a anotar con el signo contrario. M cubo n cuadrado, que eran menos, me queda más. Y el otro lo voy a poner aquí al lado. Menos, porque nos dio más, pasa a menos 3m cuadrado n cubo. Si ustedes se fijan, es semejante a este. No miremos los coeficientes, solo miremos los literales. Entonces eso indica que debía haber bajado
el otro término también, para que quedaran 2 y 2. ¿Listo? Entonces trazo acá, se cancela porque en este caso son iguales. Ahora, ¿qué tengo que bajar? Vamos a bajar el 3mn4. Y si el otro me da semejante a esto, pues bajaría ese. Entonces nos quedaría 3mn4 dividido entre el primero de acá, 3m. 3 dividido 3 da 1. M y M se cancela y queda n a la 4. ¿Por cuál lo voy a multiplicar? Por 3m y por menos n. Y nos quedaría 3mn4 positivo y menos por más da menos n a la 5, porque esto aquí tiene un 1, nos da 5. Entonces los dos resultados, aquí me dio más, entonces va negativo. El otro me dio menos, más n a la 5. Quiere decir que debo bajar esto también, menos n a la 5, realizo la suma, se cancela y listo. Obtuve el resultado, que es esto. Bueno, muchachos, entonces yo necesito es que practiquen. Voy a dejar entonces unos ejercicios del álgebra de Baldor para los que tengan el álgebra. Entonces solo voy a poner divisiones entre polinomios, dividido entre binomio. ¿Por qué? Porque esto reúne la división entre monomios como es acá, ¿sí? Y también voy a dejar unos ejercicios de división entre polinomios y un monomio. O sea, lo que vimos, lo que vimos acá, de polinomio entre monomio, ¿sí? Porque es para distribuir. Lo que más se utiliza de aquí en adelante es este tipo de operaciones. Por eso voy a dejar tarea de eso. Si ustedes tienen el álgebra, entonces voy a decirle qué ejercicios para que por favor los hagan. Entonces tenemos el ejercicio 54, pero antes del 54 pongamos el ejercicio 52. Vamos a hacer los múltiplos del 4. ¿Listo? Del álgebra de Baldor. Y del ejercicio 54, este sí, vamos a hacer los múltiplos del 4. ¿Listo? Entonces, pero es que este ya hice bastantes. Bueno, listo, esa va a ser la tarea. ¿Listo? Entonces yo ahorita subo ese documento de todas maneras como un PDF, mando la imagen, la foto para que usted lo pueda realizar. La próxima semana entonces, primero recuerden que la evaluación que van a volver a realizar, y también recuerden que la semana entrante nos vamos a conectar por Zoom para determinar qué dudas tienen de este tema. ¿Listo? Muchas gracias por la atención prestada, muchachos, que estén muy bien.